Genial. Gracias, Juan. Pues sí, como decía Juan, también es muy complejo resumir todo esto, pero sí que es verdad, por daros un poco una visión de este primer diagnóstico que hicimos, que al final viene de todos estos sondeos de opinión que estuvimos analizando y sobre todo de unas entrevistas en profundidad que nos vinieron fenomenal para entender diferentes casuísticas, ¿no? Porque al final lo que nosotros veíamos no es lo mismo encontrar una beca para dedicarte a la robótica que para meterte como diplomático, ¿no? Y, por supuesto, en el emprendimiento, además, tenemos mucho impacto, bueno, también en becarios, pero en emprendimiento igual más del elemento geográfico, ¿no? No es lo mismo montar una app en Madrid que montar una carnicería en Logroño, ¿no? Entonces, esto es algo que al final era muy complejo, entonces os voy a dar una visión un poco más general, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí las barreras que veíamos, dividiéndolas así entre capacidad, oportunidad y motivación, es que en el caso de los becarios, esto ya lo ha adelantado antes Miriam, pero realmente este desajuste entre lo que viven en el sistema educativo y lo que luego se enfrentan en el mercado laboral es enorme, ¿no? Y esto supone una primera barrera tremenda para ellos, a lo que además sumamos que muchas veces pues, nos contaban que recibían una lista muy escueta, ¿no? Y muy resumida de ofertas de prácticas sin saber muy bien en qué consisten, cómo acceder a ellas, ¿no? Y entonces esto desde el principio les ponía en una situación súper complicada, incluso cuando intentaban buscárselo por su cuenta, ¿no? Y buscar unas oportunidades de prácticas pues que les interesaran más, ¿no? Que estuvieran más ajustadas a sus objetivos, se encontraban más trámites burocráticos, ¿no? Ese sludge que nos contaba Miriam. Pues es que encima tenían que establecer un convenio nuevo con los retrasos y todo esto, todo este papeleo que supone además adicional para los jóvenes. Luego ya, por un lado más de oportunidad, lo que también veíamos es que, pues esto es bastante obvio, ¿no? Pero es verdad que es algo que no parecemos terminar de superar, que es que si no tienes experiencia no accedes a becas, pero si no accedes a las prácticas, pues no tienes experiencia, ¿no? Y entonces este círculo al final va un poco también muy hilado con motivación. No es muy difícil también separar estos tres componentes porque esto genera muchísima frustración y al final lo que vemos es que los jóvenes no saben muy bien cómo, romper este círculo vicioso, pero también acceder a recursos que les permitan romperlo, ¿no? Es que nos encontrábamos mucha gente pues, que no sabía hacer un currículum vitae teniendo 25 años. Pues es un problema que eso no te lo estén dando, que ese recurso no te lo estén dando en tu centro educativo, ¿no? Entonces, al final esto genera un contexto bastante complejo en el que pues, no se ven con una situación donde puedan tomar decisiones que les convengan porque ni siquiera reciben esta orientación para tomar esa decisión, ¿no? Y ya por último, en motivación, esto fue algo que nos llamó mucho la atención porque lo que veíamos es que estas prácticas curriculares muchas veces eran obligatorias y esto al final tenía el efecto contrario del que deberían tener porque lo veían como un trámite a completar y ya está. Nos lo decían, cito textualmente, me lo quito de encima y listo. Les daba igual en qué hacer las prácticas porque decían, si es que cuando intento buscar algo que me interesa, no sé cómo hacerlo e incluso si lo intento no me dejan hacerlo, pues hago las prácticas de lo primero que pille y me lo quito. Entonces, esto es muy problemático y también invita mucho a la reflexión, ¿no?, de si la gente se está preparando de esta forma para entrar en el mercado laboral, pues tenemos un problema, ¿no?, porque están muy desmotivados, se frustran mucho con la situación y acaban llegando a un punto donde se hacen prácticas pues, en lo que sea más accesible y no lo que les interese más para su futuro, ¿no? Y luego ya, por contaros también el lado de los emprendedores, lo que vimos, en este caso, para capacidad, sí que algo que salía mucho constantemente en las entrevistas era el tema de la formación, que realmente no existe una formación, ya olvidémonos de colegio, instituto, sobre cómo emprender, ¿no? Pero tampoco muchas veces en los centros educativos, ¿no?, con ciertas excepciones que sí que nos contaban, pero sí que decían que el carecer de esta formación, combinado con lo difícil que es acceder a información sobre cómo montar una empresa, ¿no?, pues al final acababa desalentándoles mucho porque acababan o bien dejando, ¿no?, y diciendo, bueno, pues a lo mejor emprender no es para mí, o pues teniendo que buscar asesoramiento, ¿no?, de alguna gestoría o asesoría con el coste adicional que ello conlleva, ¿no?, para una persona que a lo mejor no tiene esa información todavía para saber si quiere lanzarse o no con la idea que tiene pensada, ¿no? Luego, por otra parte, tendríamos estas barreras más de oportunidad, que aquí, por supuesto, están los temas de financiación que salían también en la macroencuesta de España Mejor, ¿no?, que muchas veces tienen problemas para acceder a financiación, tanto pública como privada, pero más allá de la necesidad de contar con este dinero, hay muchas más barreras de oportunidad que hacen que sea más complejo, ¿no? Partiendo de la base de trámites, ¿no? Nos contaban
bueno, miles de cosas de que al final estos trámites tienen que hablar con todo tipo de administraciones, esto se alarga muchísimo en el tiempo, entonces esto al final les desalienta mucho, sumado además a una rigidez normativa bastante importante, ¿no? Y también una presión fiscal que siempre salía en estas entrevistas porque era algo que les desalentaba mucho a tomar la decisión de emprender, ¿no? Y sobre todo también lo que también intentábamos cuando hacíamos estas entrevistas era no solo hablar con quien había llevado a cabo el emprendimiento, sino quienes no lo habían hecho, ¿por qué? ¿No? Entender en qué punto de esa decisión se habían caído, ¿no? Y aquí fue por eso por lo que fuimos sacando estos diferentes matices. Y ya por cerrar con las barreras y pasar a las soluciones, para ponerle un punto más positivo, sí que es verdad que con motivación lo que veíamos es mucho síndrome del impostor, ¿no? Y esto es algo que consideraréis bastante normal, ¿no? Pero es que a una persona con síndrome del impostor que le des más dinero para emprender no sirve, ¿no? Es lo que comentábamos, que al final hay que tratar de ayudarle de otra forma, ¿no? ¿Cómo podemos generar esos foros que le den mayor confianza para llevar a cabo el emprendimiento? Porque por mucho dinero que le dé una persona que está insegura no va a llevar a cabo ese comportamiento, ¿no? Y esto además, simplemente porque esto también creo que es bastante importante y nos lo decían mucho, en España, por lo que ellos nos comentaban, si tú en tu círculo de amigos decías que ibas a emprender, como una persona más joven, te llamaban, y cito de nuevo, el perro verde, ¿no? Déjate tonterías, oposita, trabaja por cuenta ajena, ¿no? Nos decían que esto al final les desalentaba mucho porque no existe una percepción del emprendedor en España como puede haber en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y esto al final también, ese miedo a que te juzgue tu círculo, pues muchas veces también les desmotivaba mucho y les frenaba a la hora de tomar la decisión. Vale, ya pasamos un poco a contaros lo que sería más la parte de, o sea, cuando ya habíamos completado este diagnóstico, pasamos a la parte de cocreación, ¿no? Y en esta parte, aquí tenemos a dos participantes que estuvieron, ¿no? Pero fueron 48 participantes, 24 becarios y 24 emprendedores, que lo que nos ayudaron a ver era un poco, pues, de qué situación partían, ¿no? Y cómo podíamos enfrentar esta cocreación. Y para ello lo que hicimos fue preguntarles, primero que nos evaluaran del 1 al 5, ¿no? Cuál era su percepción del sistema actual. Y este dato nos parece bastante interesante porque lo que vimos es que si comparamos a becarios y emprendedores, los becarios son un poquito más optimistas, ¿no? A lo mejor la situación no la ven tan mal a la hora de enfrentar este taller, aún así considerando que es un 5 pelado, que tampoco es que lo evalúen demasiado bien, pero lo que vimos es que el proceso de co-creación, ¿no? De deliberación que hacíamos en esos talleres consiguió mejorar, en el caso de los becarios, su percepción del sistema actual, que es bastante interesante, ¿no? Porque son las mismas personas, simplemente les preguntamos antes y después, pero lo que nos dice es que, oye, pues a lo mejor dentro de esos foros podemos motivar más a las personas, ¿no? Y encontrar a lo mejor ciertos puntos donde digan, pues tampoco está tan mal, a lo mejor existen otras cosas que puedo utilizar. Sin embargo, miramos a los emprendedores y nos encontramos lo contrario, ¿no? Lo que nos dice, pues, que realmente también estos procesos de deliberación, pues, pueden decir, oye, pues es que con todo lo que podríamos generar, ¿no? Con todas estas ideas que hemos generado en este taller, qué poco tenemos, ¿no? Qué poco recibimos. Y de hecho, en este caso, como vemos, sí que se redujo ligeramente la percepción del sistema actual. Entonces, esto porque veáis un poco en qué punto venían los participantes. Pero sí que luego algo que nos hizo mucha ilusión, también aquí está mi compañero David, que estuvo conmigo en los talleres, nos hizo mucha ilusión todo el proceso en sí, porque vimos que lo disfrutaban mucho. Y, de hecho, cuando les volvimos a preguntar después cómo evaluaban el sistema, nos dijeron que a nivel calculábamos tanto agencia individual como colectiva, ¿no? Individual en el sentido de hasta qué punto sentían que podían aportar al desarrollo de políticas públicas, y en este caso vimos que en los talleres consiguieron incrementar este número, ¿no? Se fueron más motivados y con más poder, con una sensación de mayor poder de influir en las políticas públicas, y lo mismo como agencia colectiva, ¿no? Vieron un mayor empoderamiento de los jóvenes de poder aportar a las políticas públicas, por lo que generar estos foros es fundamental para al final promover y potenciar este sentimiento dentro de los jóvenes que, como comentaba Miriam, pues ya bastante tienen, ¿no? Pues démosles estos espacios para que puedan aportar. Y, por supuesto, ya lo que fue la valoración de la co-creación en sí, obtuvimos un NPS muy positivo. Entonces, la verdad que nosotros súper contentos y lo disfrutamos casi más que ellos, también es verdad.
Y bueno, ahora ya queríamos contaros un poco lo que son las soluciones que salieron, ¿no? Porque de todos estos, hicimos 7 talleres en total, salieron alrededor de 35 soluciones, pero luego tuvimos que priorizar, ¿no? Les invitamos un poco a que votaran y nos hicieran esta priorización y al final, pues en el caso de tanto becarios como emprendedores, nos quedamos con 3. La razón por la que salen 4 es que cuando nosotros realizamos un experimento, siempre utilizamos un control, ¿no? Como lo llamamos, que en este caso es alguna solución que ya exista, para medir pues, hasta qué punto aportamos más valor con las soluciones que hemos co-creado en estos foros, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue comparar con 600 participantes qué percepción tenían de estas opciones. Teníamos, por un lado, esta plataforma de Student Jobs para becarios, que ya existe, que les ofrece pues, una serie de ofertas de trabajo, pero también algunos tipos de autoevaluaciones, también para ver un poco por dónde tirar. Y luego las 3 propuestas que salieron fue una plataforma integral que lo que hacía era aunar toda la información que había actualmente sobre prácticas, porque lo que nos decían es que al final tardaban mucho tiempo, ¿no? Y esto es otra forma de sludge, si tardo 3 horas en buscar toda la información que necesito, pues no está bien diseñado el sistema, no hay que a lo mejor juntar toda esa información en algún sitio para que puedan acceder a ella, ¿no? Entonces, esta sería la plataforma integral. Luego, en tercer lugar, teníamos la opción de crear algunas microprácticas, como ellos los llamaban, ¿no? Muchas veces cuando tienes que decidir sí o sí unas prácticas para un año entero, pero no sabes lo que quieres, porque yo creo que todos nos ha pasado, si no sabes lo que quieres al elegir la carrera, imagínate para elegir unas prácticas, ¿no? Entonces, lo que co-creamos en esas sesiones era esta idea de tener pues, unas microprácticas donde tú puedas ir probando y además lo veíamos como algo positivo también para las empresas, porque a lo mejor no se da ese match en el momento y puede ser algo positivo para ambas partes, ¿no? El generar estas formas de microprácticas. Y ya por último también veíamos por el lado más de los costes más emocionales que pueda haber ese buddy de prácticas, ¿no? Ese acompañante que te puede ir dando algún tipo de mentoría y te pueda ir ayudando y apoyando durante el proceso, tanto de aplicar a prácticas como luego llevarlas a cabo. Y lo que vimos aquí, esto lo comparábamos, lo que hacíamos era preguntarles antes de enseñarles alguna de las soluciones, cuál es tu intención, o sea, tienes intención o no de buscar prácticas, ¿no? ¿Qué intención tienes? Y luego les enseñamos la solución y les preguntábamos si había cambiado esta intención. Lo más positivo de todo es que en las 4, incluso en lo que ya existe, subió bastante significativamente, ¿no? Por encima del 10% en todos los casos y en el caso de las microprácticas en un 18,7% esta intención de buscar prácticas. De nuevo, dejando claro, como decía Juan también, que esto es intención. Luego esto hay que llevarlo a cabo y testarlo en campo, ¿no? Para realmente ver si esta intención se traduce en un cambio de comportamiento, ¿no? Pero aún así es algo muy positivo y lo mismo que vimos con la utilidad percibida de las soluciones, ¿no? Que estaban siempre por encima del 5 de 7 que le habíamos preguntado. Y ya en el caso de los emprendedores, de nuevo utilizamos una plataforma que ya existe, que es la plataforma PYME, que da muchas herramientas, muchos recursos. Es una plataforma además pública que lo que hace es acompañar desde el proceso de ideación hasta el de crecimiento de la empresa. Y de hecho a nosotros nos llamó la atención lo bien que estaba. Dijimos, joder, esto la gente sabrá que está. Pues ahora, por no hacer spoiler, ahora os lo cuento. Pero luego, aparte de esta plataforma, lo que generamos de nuevo fue una plataforma integral. De nuevo, estos costes de búsqueda, tener que buscar mucha información, era un problema tanto en becarios como en emprendedores. Al final era algo que les hacía mucha falta y que les hacía perder mucho tiempo que podrían estar invirtiendo en desarrollar su idea, ¿no? En hacerla mejor y que pueda aportar más valor a la sociedad, lo cual es grave, ¿no? Entonces, si podemos darle esta plataforma que aúne toda la información, pues sería fenomenal. Luego tenemos, en tercer lugar, lo que llamamos el Tinder emprendedor, ¿no? Porque también lo que nos contaban es que muchas veces les costaba encontrar formas de conectar, ¿no? Entonces, ideamos este Tinder, que la idea era que juntara tanto a emprendedores como a inversores, otros colaboradores, ¿no? Que se creara una plataforma donde ellos pudieran ponerse en contacto y ayudarse en diferentes puntos del proceso de emprendimiento.
Y ya por último, esto es algo que surgió bastantes veces en los talleres, es el apoyo emocional, ¿no? Lo que os comentaba antes de los emprendedores que pues no se sienten apoyados por sus círculos, es que muchas veces nos contaban que se sentían muy solos, que era un proceso muy complejo donde tenían que echar muchas horas, ¿no? Y al final esto muchas veces les desmotivaba mucho y conllevaba muchos costes emocionales, ¿no? Entonces generamos esta especie de espacio de apoyo emocional para que pudieran solventar esto. Genial. Y con los resultados, pues un poco más de lo mismo. La verdad que vimos que en los 4 casos, de nuevo, incrementaba el porcentaje de intención de emprender, pero aquí lo que más nos llamó la atención es que en el que más incrementó fue en la plataforma PYME, ya existente, en un 16,2%. Y lo que nos dice esto es que, al menos en el caso de los emprendedores, pero yo creo que también en el de becarios, aunque en menor medida, es que hay un slash tremendo. Si tenemos algo que está bien, que le ven valor, que lo valoran como algo útil y no saben dónde está, ¿de qué nos sirve, ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos de cuando generamos cualquier cosa, ya sea sector público o privado, si la gente no va a acceder, si no está en un sitio accesible, es que a lo mejor no hace falta que te pongas que obviamente también valoraron el resto de opciones, ¿no? Pero es más importante que reduzcamos todas las barreras que tienen para acceder a sus soluciones que inventar cosas muy, muy novedosas, ¿no? Y ya os dejo con Juan, que os cuente.